Gracias Moisés por la presentación. Decía que agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes en esta oportunidad. Y sí, como ya se ha anunciado, vamos a hablar un poquitito sobre Jesús, un modelo de amor práctico. Leí un relato de un anciano que caminaba cada mañana hasta el hospital para llevar el desayuno a su esposa enferma. Un día alguien le preguntó, ¿por qué sigue viniendo si ella no lo recuerda? Él sonrió y respondió, ella no puede recordarme, pero yo nunca olvidaré cuánto la amo. El amor verdadero no depende de lo que recibimos, sino de lo que estamos dispuestos a dar. Y en ese sentido, quizás un buen recordatorio, yo estoy más que segura que todos los que me han antecedido han hablado de este tema con base bíblica y con reflexión teológica, pero me gustaría extraer o recordar el gran mandamiento. En este caso, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El gran mandamiento tiene tres direcciones. En primer lugar, con respecto a Dios. En segundo lugar, con respecto a nosotros. Cada uno de nosotros también recibimos un llamado de parte de Dios de amar. Pero hay un tercer llamado, una tercera dimensión que tiene que ver con el próximo. Me gusta mucho más utilizar la palabra próximo que prójimo, porque el próximo me hace sentir el que está allí al ladito mío, al ladito tuyo. Pero además, el amor desde este punto de vista del gran mandamiento tiene tres o más dimensiones. Ahí dice, con todo tu ser, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y otras versiones en el Evangelio también hablan de todo. O sea, amar no solamente tiene que ver con Dios, con nosotros y con los demás, sino también tiene que ver con amar completamente. Por tanto, cuando hablamos de el amor, estamos hablando de establecer la base plena de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo y de los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Además, si seguimos, a mí me encantaría que reflexionemos brevemente en tres palabras. Yo creo que cuando hablamos del amor de Dios como una referencia, y de Jesús en este caso, como una referencia práctica, hay tres palabras de las cuales necesitamos reflexionar profundamente. ¿Cómo definimos el amor? ¿Cómo lo declaramos? Y finalmente, ¿cómo lo demostramos? Pudiéramos decir, cuando pensamos en las definiciones, que hay teológicamente y desde el griego al menos 4 palabras para el amor. Amor eros, amor estorge, amor filial y el amor ágape. No nos vamos a detener en eso, no se preocupen. Pero sí es bien importante que definamos que del amor del cual estamos hablando, pensando en Jesús como modelo, es el amor ágape. Y eso significa que hay una categoría totalmente distinta para definir qué es el amor, que se define y se origina en Dios, pero que además se nutre en la relación cotidiana con Dios. Y en esto enseguida viene a mi mente un pasaje también muy conocido por todos. En 1 Corintios capítulo 13, un magistral poema del amor, parte diciendo algo que seguramente tú y yo tenemos muy claro. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Observemos cómo dice, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Por eso, definir el amor a la manera de Jesús es sumamente sustancial. Porque si no sería compasión, sería altruismo, sería lástima, pero no sería amor. Y en esto nos vamos aproximando quizás a una conclusión de este tiempo de la mañana, porque necesitamos conjugar la reflexión
con la acción. Y eso nos lleva al segundo aspecto, no solamente definir de cuál clase de amor estamos hablando en relación con Jesús, sino además que cuando nos atrevemos a declarar que amamos a la manera de Jesús, la invitación seguida es a demostrar, a poner en evidencia que en efecto amamos. Y hay otro texto que también muy conocido para nosotros, o un par de textos en la primera carta de Juan: amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, por el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto también es contundente, porque pasamos de la definición a la declaración, pero no nos podemos quedar solamente en ese nivel, sino que tenemos que seguir avanzando para entonces demostrar la novedad del gran mandamiento, tal como lo refleja, por ejemplo, el Evangelio de Juan, cuando les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les doy, es que Jesús fue capaz de poner en práctica el amor que había sido declarado desde la ley, desde la antigüedad. Y cuando Él les dice a sus discípulos: ámense, amen a Dios y amen al próximo, pero la aclaratoria está, la cláusula que nos abre el entendimiento es: a mi manera, significa con un amor sacrificial que pasa de la definición, pasa de la declaración a vivir de manera práctica para abrazar a la persona que está alrededor nuestro. Por eso, cuando pensamos en algunas cualidades de este amor de Jesús que es referencial, necesitamos mirar que es un amor incondicional, es un amor encarnacional y es un amor incluyente. Y esto lo que quiere decir es que de manera incondicional Jesús demostró su amor para ti y para mí, que no somos las personas con los mejores méritos de la humanidad, para amarnos y alcanzarnos. Y cuando pensamos en encarnacional, significa que Jesús dejó su lugar de gloria, dejó su divinidad, se envolvió entre nosotros, se hizo un igual para comprendernos y amarnos de una manera extraordinaria. Y cuando pensamos en que es incluyente, significa que no hay límite ni de raza, ni de edad, ni de condición, ni de género, ni de preparación. No hay ningún límite para pensar en el amor de Jesús, y eso por supuesto nos va acercando a temas muy prácticos. Al amar a la humanidad, Jesús se encarna. Y Jesús no solamente que lo hace de una manera distante, sino que se entrega en salvación para restaurarnos, para darnos plenitud, para darnos trascendencia, para darnos propósito. A continuación quisiera mencionar brevemente 3 ejemplos de los tantos relatos que encontramos en el Evangelio. El primero de ellos nos hace pensar un poco en un amor que se modela y no tiene distingos de edades. Muy conocido el pasaje en Mateo 18, los versículos del 1 al 5, cuando leemos a Jesús trayendo en medio de la conversación de los discípulos y coloca al centro a un niño. Por cierto, permítanme decir esto, pudo haber sido una niña, pero el relato menciona que Jesús trae a un pequeño del reino, y lo utiliza o lo referencia como un modelo a seguir para quienes desean acercarse al reino de los cielos. Y quisiera aclarar que la llamada de Jesús no es utilitaria, es decir, no utilizó al niño o a la niña con fines educativos para dejar una gran lección. Él se acerca al niño para relevarlo, dignificarlo, pero además para dejar una gran enseñanza. En el Antiguo Testamento hay una tríada de la cual ya el pastor Andrés hizo una mención en Santiago. Hay una tríada de personas que despiertan el amor práctico de Dios. Son los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Para el amor práctico de Jesús no hay limitaciones de edad, no hay limitaciones de religión, no hay limitaciones de condición, no hay condiciones de una familia estructurada de manera típica, sino que Jesús ama independientemente de tu edad, independientemente de tu origen, independientemente de si tu familia es monoparental o uniparental o de la manera que esté conformada. Jesús te ama.
Y esto también es profundamente relevante. Cuando vemos eso, Jesús está desafiando la costumbre de la época. No era común que los niños estuvieran puestos allí en el centro. No era común que Jesús hablara y hiciera referencia en una mirada adultocéntrica. Jesús está revertiendo, está cambiando la lógica humana. Por eso el amor práctico nos pasa de la reflexión a la vida práctica, donde todos y todas están incluidos. Si avanzamos en un siguiente ejemplo y pensamos en un amor sin barreras, permítanme reflexionar sobre otro relato tan conocido como es el de la mujer samaritana. Y este lo encontramos en Juan capítulo 4, versículo 1 al 40 y tantos. Es un relato bastante largo y pudiéramos decir muchas cosas, pero permítanme solamente mencionar. Jesús traspasa la barrera social, la barrera étnica, la barrera religiosa, la barrera de género, porque Jesús estaba dispuesto a amar a esa mujer en su condición. Y hay una barrera más que no está allí, que es la barrera moral, porque esta mujer no gozaba de buena reputación. Y sin embargo, Jesús la mira con ternura, la ama de manera práctica. Y dice, te voy a amar, mujer, a pesar de que seas samaritana. Te voy a amar, mujer, a pesar de que tu práctica de espiritualidad sea diferente de la mía. Te voy a amar, mujer, a pesar de que no comprendas los misterios del reino. Te voy a amar a pesar de que hayas tenido 5 maridos. Él amó a esta mujer a pesar de que se levantó alrededor la voz de los discípulos que se preguntaban por qué está hablando con esta mujer. Y al hacer esto nos demuestra de manera práctica un amor que también estuvo disponible, por ejemplo, para la sirofenicia, una mujer que igualmente en un contexto fuera de lo social y de lo cotidiano también le permitió establecer una relación profunda con una mujer, o como cuando habló con Zaqueo, el publicano, el recaudador de impuestos, o como cuando habló, por ejemplo, con Nicodemo, el fariseo y miembro del Sanedrín. Y Jesús una vez más nos dice, si tú quieres amar a mi manera, de manera práctica, necesitas estar dispuesto a derribar estas barreras. Y el tercer ejemplo que traigo de manera breve es esto que refiere otra vez a amar sin condiciones. Conocemos el relato de ese hombre paralítico que estaba allí en las puertas del templo, ¿verdad? Cerca del estanque en Betesda. Y ahí estaba, dice que por 38 años este hombre estaba allí y Jesús le pregunta si quiere ser sano. Una pregunta obvia, sin embargo, le da la oportunidad a aquel hombre de manifestar su real necesidad. Jesús le dice, levántate y anda. Jesús transforma la historia de los que están enfermos. Este paralítico, los leprosos, el ciego, los sordos, el endemoniado gadareno, y nos habla de otro ámbito, nos hace recordar también la verdad del Evangelio cuando dice que Jesús vino a los enfermos y no a los que estaban sanos. Y así comenzamos o podríamos continuar formulándonos otro tipo de preguntas y reflexiones. Y ya para ir terminando, yo quiero preguntarte, ¿cuáles son tus barreras o mis barreras para amar de manera práctica? ¿Son acaso las barreras sociales? ¿Son las barreras étnicas? ¿Son las barreras de género? ¿O las barreras morales? ¿O son las adicciones? ¿Qué te detiene para que tú ames de manera práctica? ¿Quiénes son los huérfanos y las viudas y los extranjeros de hoy? Hay más personas, hay huérfanos en sus hogares, están con sus papás, pero están huérfanos de afectos. ¿Quiénes son las viudas de hoy? ¿No serán aquellas mujeres que por diversas razones se encuentran solas o están siendo víctimas de la violencia intrafamiliar? ¿Quiénes son los extranjeros? No necesariamente los que vienen de otras latitudes, sino que aún por producto de la migración circular están siendo hoy afectados. Y así podríamos preguntar cuáles son las aguas de esos estanques, en este caso, cuáles son las aguas de tu corazón y de mi corazón que deben ser movidos para que realmente pasemos de la definición a la declaración y todavía más contundentemente al amor, a la demostración del amor de Dios. Necesitamos conectar
nuestra declaración con nuestra demostración. La última referencia bíblica que quisiera hacer en este breve tiempo está en 1 de Juan 3:18. Hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Quieres asumir el desafío de amar al estilo de Jesús? Entonces necesitas pasar de tu definición a la declaración, a demostrar que Jesús es el amor de Dios encarnado. Que el Señor les bendiga.